Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este espacio Zoom 9. Hoy nos convoca el hábitat y el acceso a la vivienda. Para comenzar, le voy a dar la palabra a Eduardo Agüero, que es el presidente del Colegio de Arquitectos del Distrito 9. Eduardo. Gracias, Paula. ¿Cómo va? Bueno, bien. Buenas tardes, bueno, y bienvenidos a esta nueva actividad del Sub 9, que es una plataforma que hemos inaugurado durante la pandemia. Y bueno, le estamos dando mucho uso, la verdad. Yo creo que antes del aislamiento, digamos, creo que no sabía ni lo que era una charla Zoom. Y ahora estamos permanentemente dándole uso a esta plataforma. La iniciamos creo que en abril con un Zoom sobre protocolos para el reinicio de la actividad de la construcción. Después tuvimos otra charla ya para evaluar las implicancias del reinicio de la actividad de las obras privadas. Después tuvimos un Zoom de arquitectura y gestión sanitaria. Hoy tenemos este Zoom muy, digamos, muy concurrido de hábitat y acceso a la vivienda. Mañana tenemos una nueva charla sobre urbanismo táctico, con algunas experiencias de Pinamar. Seguiremos con otros, con la convocatoria de ideas que estamos lanzando, llamamos ideas para el día después de la pandemia. Y también, bueno, es una herramienta que nos permite acercarnos mucho a las delegaciones, es una herramienta muy federal. Estoy viendo 113 participantes y en aumento, o sea que y gente de todo el distrito, con lo cual hubiese sido imposible, no tenemos espacio físico para juntar todo esto, y esta herramienta nos lo permite. Estamos nuestro distrito en territorios como todos sabemos, de gran inequidad, inequidad social. Por eso veo la pertinencia de este tema en este lugar. Así que, como quiero ser muy breve, bueno, van a estar, como ya hemos anunciado, Soledad Arenaza y Martín Colombo, que son abogados estrechos colaboradores nuestros, y el arquitecto Daniel del Pino y el arquitecto Rubén Pascolini. Así que le cedo la palabra a la moderadora, arquitecta Paula Suero. Gracias, Eduardo. Bueno, bienvenidos, como dije al principio. Un poco voy a introducir el encuentro de hoy, el porqué del tema y la convocatoria. Básicamente, creemos que el colegio debe propiciar que los y las colegas tengan una mayor injerencia y que puedan trabajar en temas relacionados con la mejora de las condiciones de habitabilidad en barrios precarios. Para esto, desde el Instituto de Investigación de Hábitat y Territorio que se conformó en esta gestión del colegio, consideramos importante que, venimos trabajando en una serie de líneas. Una de ellas es analizando los datos del déficit habitacional de los distintos partidos que, en nuestro caso, forman parte del Distrito 9, que va desde el Partido de la Costa hasta San Cayetano, a lo largo de toda la costa, pasando por Balcarce y General Madariaga. ¿Y por qué es importante tener estos datos del déficit habitacional? Básicamente porque nos permiten guiar la posible implementación de planes y programas y con ello financiamientos para llevarlos a cabo. Mencionando dos recientes anuncios, como fue el Plan Nacional de Suelo y el Programa Federal de Argentina Construye. El Plan Nacional de Suelo lo menciono porque
tiende a reducir la retención y concentración de la tierra en forma especulativa, que es otro de los temas que venimos trabajando. Y el Programa Federal Argentina Construye básicamente propone financiamientos para construcción, ampliación y mejoras habitacionales. Sin embargo, consideramos que el rol de los y las profesionales de arquitectura puede ser aún más relevante en la implementación de todos estos recursos que el Estado está destinando para reactivar la actividad. En este sentido, en el sentido de reactivar la actividad y de poner en importancia el rol profesional, venimos trabajando un proyecto que son los consultorios barriales de orientación técnica en línea, tiene un nombre muy largo, pero ¿qué son estos consultorios? Estos consultorios son una herramienta institucional para vincular a los y las profesionales con la comunidad que precisa una asistencia técnica, justamente. Bueno, el proyecto se trabajó bastante, y la semana pasada firmamos un convenio con la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento, que es una federación que nuclea a las asociaciones vecinales de fomento de General Porredón, que bueno, que justamente estas asociaciones son las que tienen la presencia en el territorio. Entonces, bueno, la semana pasada se firmó ese convenio de colaboración mutua, y bueno, ahora desde el colegio se va a generar un registro de profesionales que quieran ser parte de esta propuesta, de este proyecto de los consultorios, y desde las asociaciones vecinales de fomento se recogerán las demandas de los vecinos y vecinas. Por supuesto que en este contexto, este proyecto se estaba trabajando previo a la pandemia, en el contexto de emergencia. Estos consultorios van a funcionar a distancia, pero la idea es que puedan instalarse en el territorio, y sobre todo que puedan articular en un futuro con el Estado para que esto termine siendo una forma de trabajo para arquitectos y arquitectas. Bueno, yo no quiero tomar mucho más tiempo, quería mencionar un poco en qué venía trabajando el instituto, que bueno, que lo coordinamos con Pablo Mastropascua, que no lo mencioné, y quería hacer un par de agradecimientos. Por un lado, a la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento, la arquitecta Lorena Tez, por la colaboración del proyecto, a toda el área de hábitat del instituto, que son las arquitectas Eva Torres, Silvia Borrilli y el arquitecto Eugenio Ramírez. Y después una mención a los delegados y delegadas del distrito, porque en este tiempo estuvimos intercambiando algunos datos del déficit habitacional, que no los exponemos hoy nada más que por una cuestión de tiempo, pero que va a ser algo en lo que vamos a seguir trabajando seguramente. Y bueno, un poco esa era la introducción. Vamos a comenzar por Juan Martín Colombo. Les recuerdo que al final de las charlas tenemos a 3 invitados y una invitada. Al final de la charla o durante pueden ir enviando preguntas a un número de WhatsApp que ahora nos va a recordar Diego, y al final de la exposición se van a leer las preguntas. No sé, Diego, si querés decir el número, si no ya lo presento a Juan Martín. Lo voy a escribir en el chat, y cuando comencemos bueno, lo vamos a mencionar también. Bárbaro. Bueno, entonces comenzamos por Juan Martín Colombo. Se me perdió en la grilla, pero bueno, ahí estás, Martín. Juan Martín es abogado, es magíster en Derecho Administrativo, director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Mar del Plata, y como dijimos anteriormente, es asesor del CATBA del Distrito 9. Así que bueno, Martín, bienvenido y gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos. Como el tiempo es poco y somos muchos,
y a tratar de ir rápido al asunto, ¿no? Les agradezco a las autoridades, a los directivos del Distrito 9 y obviamente a los del Instituto de Hábitat y Territorio por la invitación, ¿no? Para tratar un tema que a veces tuve que tratar profesionalmente, pero siempre desde otra óptica, ¿no? Más vinculada a las empresas que a la que voy a tratar de posicionar ahora, que más o menos va a tratar de decir o de ver, de explicar o de contar qué pienso o qué encuentro sobre la posibilidad de existencia de un derecho a la vivienda, si existe ese derecho, qué es, dónde está y sobre todo cómo se lo reconoce judicialmente. Lo primero que quiero referir rápidamente, muy rápidamente, es cuáles son las fuentes normativas del derecho a la vivienda, el derecho de acceso a la vivienda, el derecho de acceso al hábitat y la vivienda, como lo quieran llamar, ¿no? Yo voy a hacer un uso sintético del lenguaje, que es hablar únicamente de derecho a la vivienda, pero obviamente reconozco que hay un englobamiento en esos términos de otras cuestiones que también son igualmente importantes. A mí, en vez de hablar de fuentes normativas, que es lo tradicional, ¿no? Es decir, de dónde se sacan esos derechos, me gusta hablar más de una expresión que utiliza un profesor de la Universidad de Harvard, profesor de jurisprudencia de la Universidad de Harvard, que se llama Duncan Kennedy, del clan Kennedy, que habla de materiales jurídicos, porque tiene en cuenta esta denominación, digamos, asimila la labor de los profesionales del derecho, los abogados, jueces, funcionarios, con un carpintero. Dice, estamos trabajando encima de una mesa de carpintero con materiales jurídicos, tan duros como la realidad. Y esos materiales no solo son las normas, la Constitución, las leyes, los decretos, sino los fallos de la justicia, sino también son muchas otras cosas que influyen en el producto final. Y esa influencia viene por posicionamientos sociales, necesidades sociales, contextos políticos y económicos, presión de los medios de comunicación, presión de los grupos de poder. Todo eso influye en el producto jurídico final, el producto legal final y en cómo se definen los derechos en algún lugar particular. Es bastante más significativo que la tenue denominación de fuentes normativas, ¿no? Eso me parece que es importante para pasar a lo que sigue. Nosotros tenemos en nuestro ámbito nacional dos normas en la Constitución Nacional, que son el artículo 14 bis, dice que una ley tiene que establecer cuál es tiene que establecer el acceso a una vivienda, esta ley que algunos piensan que nunca se dictó y otros que está desperdigada por ahí en otras leyes, y el artículo 75, inciso 22, que no refiere al derecho a la vivienda, pero que pone en la misma jerarquía que la Constitución Nacional a una gran cantidad de tratados, convenciones y pactos internacionales que en el ámbito internacional suscribió nuestro país y luego los incorporó a la legislación interna por medio de leyes, y las normas que están previstas en esos tratados internacionales que refieren al derecho a la vivienda pasan a integrar nuestra Constitución. En un acto mágico, que es la Convención Constituyente del año 94, nuestra Constitución se ensanchó enormemente e incorporó ahí una gran cantidad de derechos que complementan los derechos que ya teníamos, pero que no los pueden derogar, ¿no? Ahí está el listado rápido de cuáles son esos tratados que refieren a la vivienda. No importa mucho ahora verlos, sino quería mostrar que hay unos cuantos para pasar a decir lo siguiente, ¿no? Esos tratados se tienen que interpretar y aplicar dentro del ámbito de la justicia argentina como si fueran la propia Constitución. Es decir, el artículo de la Constitución vale tanto como el artículo que está en un tratado. Perdón, Martín. Te habilito porque sin que no te quede silenciando a la gente. Además, los órganos que esos propios tratados crean y establecen para interpretar la ley, los tratados, para explicarlos, para describirlos, son los que definen cómo se tiene que interpretar en el ámbito interno, ¿no? Por eso habla de, es una de las dos caras de la moneda cuando la norma constitucional dice en las condiciones de su vigencia. Luego hay una norma en la Constitución provincial que establece que se reconoce obviamente el derecho a la vivienda, que se promoverá el acceso a la vivienda única por parte de la provincia y que se garantizará el acceso a la propiedad de un lote, un terreno auto para construir en localidades de hasta 50.000 habitantes. Son esas normas que se incluyen en la Constitución pensando que van a tener carácter mágico, van a generar una realidad que no genera, entonces siempre hay una gran fragmentación entre la realidad real y la realidad formal, que es mucho más ampulosa que lo que en realidad existe, ¿no?
Esas son las normas constitucionales, no hay mucho más. Luego hay un montón de normas legales, ahí cito algunas, las que para mí pueden llegar a ser las más importantes. Tampoco hay mucha importancia en esto, ¿no? Pero bueno, la ley de creación del FONAVI, la ley de creación del decreto, ¿verdad?, de creación de Procrear, que luego fue ratificado por la Comisión de Congreso, y en el ámbito provincial unas cuantas leyes, algunas muy viejas y algunas un poco más nuevas. Particularmente menciono la ley de hábitat o la ley de acceso justo al hábitat, y las reformas que esa ley introdujo en algunos de los capítulos de la ley de uso del suelo y ordenamiento territorial. Las menciono, esto no es lo importante, me parece que acá puede venir un poco lo que importa, digamos. Entre los tratados que mencioné, los que están previstos en el artículo 75 y 122 de la Constitución Nacional, que tienen jerarquía constitucional, hay tratados que reconocen derechos humanos y tratados que reconocen los que se llaman derechos económicos, sociales y culturales, de ahí viene la denominación DESC, ¿no? Estos derechos en general están expresados en esos tratados como normas genéricas, como mandatos genéricos dirigidos a los estados. Los estados, si no quieren entrar en un incumplimiento internacional, en responsabilidad internacional, tienen que cumplir con esos derechos. Pero no hay ahí posibilidad directa de que los ciudadanos exijan el cumplimiento de esos tratados ante la justicia. No son mandatos dirigidos prioritariamente al Estado para brindar una cobertura ahí mínima adecuada a las necesidades primordiales de la población. Y se ponderan, se miden, se tarifan según las posibilidades ciertas, efectivas de cumplimiento que tiene cada país. Digamos, cumplir un estándar genérico establecido en un tratado internacional que firmaron, por poner algún ejemplo, Noruega y Haití, no se puede exigir de la misma manera en los dos lugares, ¿no? Ahí no hay igualdad, sino hay equidad. Cada uno tiene que hacerlo en la medida de sus posibilidades reales de cumplimiento. Los tratados establecen pisos mínimos de reconocimiento, de cumplimiento de ese derecho, establecen también la necesidad de acudir primero, digamos, para reconocer estos derechos a los órganos administrativos creados en los sistemas internos gubernamentales, a la administración pública y los procedimientos institucionales que tiene para otorgar esos derechos, y cuando esas posibilidades no existen, cuando eso falla, recién en ese caso se puede acudir a la justicia. Con todo esto, ¿qué es el derecho a la vivienda? Bueno, el derecho a la vivienda es, para nosotros, lo que dice el Comité de Derechos Económicos y Sociales que el derecho a la vivienda es. Eso está previsto en las observaciones generales número 3, 4 y 7, ahí nos cité a la 3, y a su vez en los informes que produce la Relatoría de Vivienda de la ONU, en el informe sobre vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Estos estándares internacionales, que a su vez son estándares constitucionales y que por lo tanto son exigibles, están muy bien volcados en la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, ¿no? Esta ley que ha tomado algunos ejemplos comparados, pero también nuestra realidad, y que ha tenido muy en cuenta los estándares que estos órganos internacionales producen para determinar que el derecho a la vivienda, a partir de estos estándares internacionales que nuestro país no puede dejar de cumplir, más o menos consiste en lo siguiente, digamos, no es un techo, no es meramente un abrigo. Presentar el derecho a la vivienda como un techo o como un abrigo para una persona es la posición judicial habitual que toman los estados cuando se tienen que defender en la justicia, pero en estos casos se ha interpretado que el derecho a la vivienda es estar en algún lugar habitable, tener una vivienda disponible, asequible, seguro y culturalmente aceptable en las condiciones individuales de la familia, de la persona o del grupo familiar de que se trata, ¿no? Hay que entender que hay que tener seguridad jurídica en la tenencia, es decir, posibilidad de repeler desalojos, hostigamientos y amenazas, y para esto hay que contar con garantías judiciales adecuadas. La vivienda tiene que tener una razonable dotación de servicios, de espacio público, de infraestructura y de equipamiento, tiene que tener un poco de luz o de ventilación. Los gastos para mantenimiento de esa vivienda tienen que ser soportables, es decir, no tienen que comprometer la posibilidad de mantener un estándar razonable de otros derechos, y más o menos son esos los estándares que se vuelcan a nuestra legislación, que están previstos en el artículo 3 y en los criterios o estándares que fijan, creo que es el artículo 15 de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, y que la justicia en distintos casos ha tenido en cuenta.
A su vez, las interpretaciones que se hacen de estos derechos se tienen que dar de acuerdo con algunos principios, ¿no? Estos principios, los principios son como si fuera guías de interpretación y de aplicación de los derechos. Están por encima de lo que está escrito y tienen que guiar la labor del intérprete como si fuera un timonel que se lleva hacia un puerto al trabajo jurídico que se hace con esas normas. El primer principio es el de progresividad y no regresividad, es decir, no se puede ir para atrás nunca, siempre hay que ir hacia adelante. Y esto tiene un doble chequeo, un chequeo internacional en los informes que hacen los organismos internacionales y un chequeo interno que lo hace en la demandabilidad social, ¿no? Si hay una regresión del derecho, eso se detecta por alguno de estos dos lugares y luego se puede exigir como un incumplimiento de este principio que está por encima de las normas. Luego tiene que haber información pública. Y acá hay varias cuestiones. Primero es, el Estado está obligado a producir información pública. Y esa información pública tiene que estar disponible para los ciudadanos y a su vez tiene que permitir una vigilancia activa del cumplimiento de estos derechos. Tiene que haber participación pública, transparencia y garantías adecuadas. Estoy en los 9 minutos, así que paso rápido de los pronunciamientos judiciales. Yo voy a mencionar únicamente los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno de ellos, y de los de la Suprema Corte Provincial, 1,5 o 2, si fuera. El caso más importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Supremo, es el caso Kisber Castro. Durante un buen tiempo se lo denominó únicamente con las iniciales, hasta que esta persona dio unas entrevistas y de ese modo se liberó el cuidado de quién era. Un caso crítico, acuciante, una mujer de nacionalidad boliviana que vivía en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires, madre de un hijo menor, que estaba en condiciones de extrema vulnerabilidad, era un chiquito discapacitado, con una gran cantidad de patologías, digamos una discapacidad motriz, visual, auditiva y social, producida por una encefalopatía crónica no evolutiva, que estaban en la calle sin posibilidad de generar absolutamente ningún ingreso, ninguno de ellos, ¿no? En este caso, a través de una defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, fueron a la justicia, luego de dar un par de piruetas a favor y en forma negativa, terminó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, que transcurrieron por 4 tribunales distintos, hasta llegar a que le reconozcan el derecho a que la Ciudad de Buenos Aires le garantice una vivienda transitoria, una solución definitiva a su situación de vivienda, subsidios y el mantenimiento de algunas otras prestaciones que le daban en ese momento. Lo que hizo la Corte ahí fue aplicar un estándar que es este que menciona acá, de operatividad derivada. Es decir, lo que dijo ahí es que los derechos que aparecen reconocidos en los tratados internacionales que reconocen el derecho a la vivienda no pueden ser reclamados directamente en la justicia, salvo cuando ese piso mínimo, el núcleo mínimo, cuando ya es indignante la falta de reconocimiento del derecho, y en ese caso la justicia puede actuar. Porque si no, la justicia estaría actuando por encima del poder legislativo o del poder ejecutivo, que son los que tienen que determinar cuánto hay de presupuesto para vivienda y para atender estas situaciones de calle, y cómo se van a atender, con qué programas o con qué procesos. Hay una serie de casos posteriores que más o menos son parecidos. En la provincia de Buenos Aires hay también unos cuantos casos, hay una tanda de casos iniciales del año 2009 y 2010 importantes, en los que únicamente se habían reconocido algunas prestaciones, pero no se había hablado demasiado. Luego está este caso Portillo del 2010, que se aplicó algo parecido a lo que se dijo en Kisber Castro, pero la Corte no se pidió demasiado, y esta saga de fallos que lo siguen y más o menos viene igual. Pero hay un caso del 2013 que me parece que es bastante importante. Benítez era una señora que no tenía trabajo, que estaba unida convivencialmente con una persona que no tenía trabajo y hacía changas, ninguno de los dos tenía alguna instrucción educativa, tenían 5 hijos, todos menores, algunos con problemas de salud, no podían procurarse medios, situación de angustia, hambre, falta de alimentos, vivían todos en una casilla prestada con una habitación con 2 camas y 7 personas vivían ahí, la casilla le habían pedido que la devuelvan y estaban desesperados. Fueron a la justicia y la justicia les dijo: usted vino por un proceso que se llama de amparo, que es para casos urgentes y con una vulneración grave de derechos constitucionales, pero ese proceso no sirve para este caso. Así que venga por otro camino, porque por este no puede caminar. Juzgado número 11 en lo civil y comercial de La Plata. Fue a la Cámara en lo procedimiento administrativo de La Plata, y la Cámara de La Plata dijo al juez que había dicho que ese no era el camino para atender una situación como esta, porque no era una vía extraordinaria, no había un caso tan acuciante de violación de derechos constitucionales,
dijo que el juez tenía razón y la mandaron a pasear. 7 años estuvieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando la Corte dijo que estos casos hay que atenderlos un poquitito más rápido y hay que darle las prestaciones estatales que el Estado está obligado a otorgar porque se obligó en el ámbito internacional, y si a veces no hay programas disponibles para ello, no hay presupuesto disponible, algo hay que hacer, pero hay que satisfacer de alguna manera el derecho de estas personas en estos casos tan graves. Lo que cito ahí es el voto del juez Daniel Fernando Soria, que siempre es alguien que está adelante de todo lo que se hace en este tipo de temáticas. Conclusiones rápidas. El reconocimiento a la vivienda tiene que tener en cuenta los estándares internacionales que están fijados por los pactos internacionales que celebró nuestro país, de acuerdo a cómo son interpretados por los órganos que crean esos mismos pactos, tratados o convenios, ¿no? Al hacerlo de ese modo, los estándares internacionales pasan a ser estándares constitucionales, por lo cual forman parte de nuestra Constitución. Y si no son de nuestra Constitución, tienen carácter supralegal, están por encima de nuestras leyes. Así que las leyes, los decretos y las aplicaciones que de ellos hacen los jueces tienen que amoldar a eso porque está por encima de lo que ellos pueden hacer. Segunda regla. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué casos toma? Los casos críticos, acuciantes de extrema vulnerabilidad, donde el núcleo duro, indisponible, impostergable de ese derecho reconocido en el ámbito interno e internacional está fallado. Pero solo lo reconoce cuando ese derecho está asociado a otra vulneración de derechos graves. En estos casos siempre hubo enormes afectaciones a la dignidad humana, a la posibilidad de generarse alimentos. Había menores de por medio, según la Convención de los Derechos del Niño, los intereses de los menores son superiores a los demás. Había problemas de salud y de discapacidad. El gasto público frente a estas cuestiones a veces no se puede oponer, ¿no? En estos casos críticos, ¿no? Generalmente se dice que las obligaciones en el ámbito internacional son obligaciones de medios, son mandatos muy, pero muy prudentes que el Estado tiene que cumplir. Pero bueno, hay otros países, obviamente con otros presupuestos y con otras realidades. Ahí cito algún caso, Inglaterra, Escocia, Francia, que tienen otros, que fijan directamente obligaciones de resultado, donde en determinados casos tienen que asegurar un determinado resultado. No sé. La normativa de viviendas vacías y de desalojos que tiene Estados Unidos, o la de viviendas o la de desalojo que tiene Francia, donde en los meses de invierno se puede hacer un desalojo, ¿no? Luego hay que pensar en los instrumentos. Ya termino, es un minutito menos. En los instrumentos a los que se va a referir seguramente Soledad Arenaza, técnicas de regulación, reservas legales de vivienda y de suelo, cesiones, compensaciones o consorcios urbanísticos para permitir la entrada del sector privado a dar soluciones a esto, ¿no? Y luego pensar en el derecho a la vivienda en interconexión con otros derechos, ¿no? Dentro de la nueva agenda urbana y relacionado con el derecho a la ciudad, que es un derecho paraguas, un derecho conglobador de otros derechos, ¿no? De todos los derechos que se dan dentro de la ciudad y en sus alrededores, dice algún español que se dedica a esto, hay que pensar cómo el derecho a la vivienda encuentra ahí algún resquicio, ¿no? Porque en general me parece que se lo trata de manera diferente que a otros derechos, como por ejemplo el realzado derecho a la salud, tal como se lo reconoce hoy. Con eso termino. Gracias, disculpas por el tiempo. Bueno, gracias Martín. Bueno, continuamos con Soledad Arenaza. Bueno, gracias Soledad, bienvenida. Soledad es abogada, es especialista en Derecho Urbano. Vamos a respirar un poco después de la presentación de Martín, que no paró, pobre, corrió y corrió. Gracias por mantener el tiempo ahí, así no se hace tan larguero. Bueno, Soledad es abogada, es especialista en Derecho Urbano, miembro del Grupo de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Mar del Plata, miembro de ADUA, Asociación de Derecho Urbano de Argentina, y es coordinadora de la organización MAR. Así que bueno, Soledad, gracias, y tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, es un gusto ahí participar de esta actividad. Yo voy a enfocarme un poco complementando ahí la presentación que hizo Martín. Voy a hablar un poco de la contracara, digamos, que
que tal vez está más vinculada con lo que son las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas y el lugar a donde se puede hacer este derecho a la vivienda, que tiene que ver básicamente con el suelo. Cuando pensaba en esta presentación, la realidad es que pensaba un poco en este contexto muy crítico en el que estamos viviendo, y cómo, de alguna manera, en este contexto se tomaron medidas para garantizar el hábitat y la vivienda muy excepcionales, ¿no? Medidas que uno podría pensar que, digamos, en otras circunstancias es muy probable que no hubiese habido el consenso necesario para avanzar. Me refiero concretamente a la prohibición de desalojos, el congelamiento de los alquileres, al congelamiento de las cuotas hipotecarias. Son medidas que efectivamente son temporales, digamos, son medidas que claramente una vez que termine la pandemia no van a continuar, pero que pese a este límite temporal, entiendo yo, van a dejarnos sin dudas una agenda de trabajo que está marcada por la necesidad de avanzar en transformaciones más profundas, ¿no? En transformaciones más profundas para garantizar un hábitat adecuado a diferentes sectores, ¿sí? Y dentro de esta agenda más profunda vuelve a entrar la agenda del suelo. Cuando digo que vuelve a entrar la agenda del suelo, en realidad lo que quiero decir es que no es que el Estado se haya enterado a último minuto sancionando una resolución ahora a mediados de mayo de un nuevo Plan Nacional de Suelo, no es que el Estado se haya enterado que tenemos un problema de suelo para garantizar políticas de vivienda, para nada, sino que la problemática del suelo viene siendo, digamos, un fuerte limitante para las políticas de vivienda que ha intentado implementar el Estado, incluso en los mejores momentos de inversión en construcción de viviendas. Si pensamos concretamente en lo que fue la implementación de los programas federales de vivienda allá por el 2008-2009, lo cierto es que toda la política de construcción de viviendas con los municipios en algún momento encontró fuertes limitantes para poder continuar, y tuvo que repensarse esa política trayendo en escena al TPU, que fue, como muchos de ustedes saben, el proyecto urbano Más Tierra, por el simple hecho de que no había suelo a donde llevar adelante esas construcciones de vivienda en las que el Estado estaba dispuesto a intervenir para motorizar la economía y garantizar un derecho. Por otro lado, también pasó algo similar cuando se trató de implementar el Procrear en diversos municipios, ¿no? La falta de suelo para llevar adelante ese programa significó en muchos casos que de alguna manera el Procrear, digamos, pudiera llevarse adelante a cambio de renunciar a centralidad, a cambio de renunciar a accesibilidad, a cambio de renunciar a, en definitiva, el derecho a la ciudad, ¿no? En este contexto, como les decía, el suelo vuelve a estar en agenda y se sanciona este plan, digamos, este nuevo Plan Nacional de Suelo Urbano, que tal vez lo que yo quiero poner acá en esta breve presentación es pensar qué es lo que este plan tiene de nuevo y qué es en realidad lo que no tiene tanto de nuevo, pero que sin embargo nos permite pensar en nuevas oportunidades, ¿no? Vinculadas a esto que decíamos de la necesidad de avanzar en transformaciones más profundas. Yo creo que lo que este plan tiene de nuevo básicamente es esta idea de entender que en esta agenda de transformaciones profundas el suelo no puede estar ausente, ¿no? Y desde ese punto de vista, este plan básicamente propone un trabajo sobre tres ejes: un trabajo a nivel de gestión, un trabajo a nivel técnico y un trabajo, si se quiere, a nivel político. El trabajo a nivel técnico tiene que ver con la capacitación en instrumentos de suelo, a los que yo me voy a referir muy brevemente más adelante. Tiene que ver con instrumentos de gestión, que es básicamente, uno podría decir que son dos o tres cuestiones. Por un lado, el generar, digamos, en formas articuladas entre nación, provincia y los municipios, programas de lotes con servicio para poder llevar adelante programas habitacionales y de vivienda y urbanización, y también el de promover desde el Estado Nacional
la adopción por parte de las provincias y los municipios de algunos instrumentos que puedan motorizar la generación, la producción de suelo urbano, ¿no? Y por último, hay un último nivel, que si se quiere es el nivel más político, que es esta idea de una mesa multisectorial que está creada en el marco de este plan también, en donde están convocados los diversos sectores, incluido el sector privado, los desarrolladores inmobiliarios, como decía Martín hace un momento, para garantizar el derecho a la vivienda, que también es clave en este asunto. Entonces, como digo, este Plan Nacional de Suelo Urbano tiene estos tres ejes: un nivel técnico, un nivel de capacitación, un nivel, si se quiere, más político, y uno podría decir, bueno, ¿qué es lo nuevo entonces de este plan? Creo que lo nuevo, por lo menos si uno mira la provincia de Buenos Aires y el municipio de General Pueyrredón, por lo que les voy a comentar ahora muy brevemente, en realidad no es que nos esté inventando a nosotros nuevos instrumentos, pero sí está poniendo en agenda la oportunidad de desarrollar e implementar instrumentos que para nosotros ya existen, ya están creados, y que por mucho tiempo no han sido implementados o no lo suficientemente. En la provincia de Buenos Aires, digamos, nosotros tenemos por un lado lo que Martín, hace un ratito comentaba, que es la sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que entiende ese derecho a la vivienda, retomando un poco lo que recién se mencionaba, emplazado en el marco del derecho a la ciudad, en un lugar, en una ciudad dada, con oportunidades dadas o a falta de oportunidades dadas, con servicios, con equipamientos, etc. La idea de garantizar ese derecho en el marco de esta ley tiene que ver con la idea de posibilitar políticas que no solamente tienen que ver con construir casas, sino que también tienen que ver con posibilitar el acceso al suelo urbano. Y ahí, como primer plano, aparecen dos grandes instrumentos, a mi entender, digamos, que dialogan con este Plan Nacional de Suelo. Uno de ellos es el de lotes con servicios, que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado mencionar, que es este programa que la propia provincia impulsa, pensando en la posibilidad de que se generen programas de vivienda o de urbanización en base a proyectos de organización comunitaria y colectiva, con la provisión de redes, equipamientos e infraestructuras. Eso por un lado. Por otro lado, la Ley de Hábitat también prevé, a su vez, otro instrumento que en realidad es de aplicación municipal, y que claramente los municipios lo tienen muy rezagado, que es un instrumento de promoción de zonas de hábitat, o tradicionalmente conocido como un instrumento de reserva de tierras, ¿no? Esta idea de que el municipio pueda, cada municipio de la provincia de Buenos Aires pueda analizar y proyectar en base a sus propias necesidades, bueno, ¿qué tierra voy a necesitar yo para generar, para posibilitar, mejor dicho, el acceso a suelo urbanizado de la población, digamos, de mi propio municipio, que tal vez no tiene capacidad o tiene diferentes capacidades a las de poder acceder lisa y llanamente a través de los mecanismos de mercado para la compra de suelo urbanizado? Entonces, ¿qué tierra necesito? Es un instrumento legal que básicamente se aplica a través de la sanción de ordenanzas municipales que determinan un determinado espacio de tierra que puede ser ocupado o puede ser vacante, y que lo afectan, le dan esta afectación, este uso específico, proyectando la construcción de viviendas sociales en este lugar. Por otro lado, tenemos también en el municipio de General Pueyrredón un banco de tierras ya creado hace varias décadas, ¿no? Tenemos un banco de tierras que es del año 1992. Y yo miraba para la charla esta un poco cuál era el perfil de este banco de tierras, ¿no? La verdad es que si uno mira la ordenanza que le da creación a este banco de tierras, en general uno se imagina que en un banco de tierras se va a encontrar con una suerte de bibliorato gigante, administrativo, donde uno va y va a ver un listado de los inmuebles que le pertenecen al municipio, ya sea porque son de dominio municipal o han sido cedidos por la provincia, y se acabó. Y la realidad es que esto no es así, al menos en su creación jurídica y en la aspiración de esa creación. Si uno mira la ordenanza que creó el Banco Municipal en General Pueyrredón, lo cierto es que el municipio tiene, el Banco de Tierras, disculpas, tiene una cantidad de funciones específicas que
que le dan un carácter muy distinto al de un órgano meramente administrativo que va registrando tierras que el municipio va acumulando. O sea, se supone que el banco de tierras que el municipio tiene es un banco que debería no solamente sistematizar la información de las tierras que nosotros tenemos, pero sino también debería, a su vez, tener un análisis del estado de ocupación de esas tierras, tener un análisis de la situación del mantenimiento de esas tierras, poder articular lo que son las demandas de los diferentes órganos y secretarías del propio municipio respecto de la necesidad de tierras. ¿Qué necesidad de tierras presenta la implementación de políticas, ya sea de infraestructura, equipamientos habitacionales? Es decir, las funciones que le otorga la ordenanza de creación del Banco de Tierras al Banco de Tierras lo convierten en realidad en un engranaje clave dentro del marco de lo que debería ser una política de planeamiento urbano. Y hasta ahí uno dice, bueno, entonces nosotros tenemos un Banco de Tierras que debería tener una labor que es proactiva, ¿no? En este sentido de poder incluso articular demandas, recibir esas demandas, buscar tierras, asignar usos, contemplar de qué manera se va a ocupar el suelo, etc. Pero dice, bueno, tiene todas estas funciones, pero ¿cuáles son las pautas orientativas de ese trabajo? Porque el Banco de Tierras podría hacer toda esa tarea y sin embargo no tener ninguna pauta orientativa del para qué de esa tarea. Y sin embargo, la ordenanza que crea el Banco Municipal de Tierras también explica cuáles son esas pautas orientativas. El Banco Municipal de Tierras no tiene que hacer toda esta labor para que estas tierras terminen en iniciativas privadas de determinados sectores o estamentos que puedan de alguna manera aprovecharlas en beneficio del interés particular o meramente privado. El Banco de Tierras tiene otra finalidad en el municipio de General Pueyrredón, que es precisamente la de administrar tierras a requerimiento de las políticas que necesita el propio Estado, que es la de pensar y proyectar qué necesidad de tierra tiene el municipio en función de la población, es decir, la disponibilidad de tierras que tiene el Banco de Tierras tendría que ser en relación de las necesidades que presenta la población del propio municipio. Por otro lado, hay criterios que tienen que ver con la titularidad de esas tierras. Muchas veces uno ve que los manejos de los bancos de tierras terminan siendo manejos en donde los propios bancos, dependiendo las gestiones que van, cambian y vienen, a veces se capitalizan, en otros momentos se descapitalizan, y precisamente este Banco de Tierras en particular, como pauta orientativa de su labor, lo que tiene es un fuerte sesgo de la titularidad pública de las tierras del Banco de Tierras. En cambio, lo que ofrece, como para poder habilitar concesiones de uso, programas de desarrollo, etcétera, etcétera, son otro tipo de derechos que permitan otorgar el uso o que permitan dar derechos de superficie, por ejemplo, a los desarrolladores inmobiliarios que así lo requieran, pero manteniendo en principio la titularidad de la tierra pública a favor del Estado municipal. Y finalmente, hay algo que es interesante también en el Banco de Tierras del municipio, que es esta idea de que en el caso en que se llegara a requerir la venta de alguna tierra, digamos, como para poder realizar un proyecto, un emprendimiento, digamos, de otro tipo, en otra localización, siempre tiene que haber una afectación específica del producido de las tierras del Banco de Tierras a políticas de tierra y vivienda. Es decir, que las políticas de la tierra que el Banco de Tierras eventualmente pueda vender, no tiene que ser un producido para poder pagar los gastos corrientes del Estado municipal o para poder pagar algún otro gasto de alguna otra área o sector del municipio, sino que tiene una afectación específica a través de la propia ordenanza que establece que ese dinero tiene que, de hecho, volver a las arcas del municipio para poder generar esas políticas de tierra. Lo que quiero decir con esto es que si ustedes miran el Plan Nacional del Suelo, del que hablaba al comienzo de esta presentación, diciendo, bueno, ¿qué hay de nuevo en esta agenda? Lo cierto es que dentro de este Plan Nacional de Suelo, la parte que tiene que ver con la gestión promueve básicamente dos cosas. Lote con servicios, que la Ley de Acceso Justo al Hábitat ya la prevé, ya la creó, provee una planificación provee una promoción de la creación de bancos de tierras que el municipio de General Pueyrredón, en concreto y particular, ya tiene hace casi unos 30 años. Por último, tenemos también otros instrumentos legales que son propios del nivel municipal y que están establecidos en el Código de Ordenamiento Territorial del municipio de General Pueyrredón y que no son menores, son muy importantes.
porque precisamente lo que hacen es esto de permitir la movilización del suelo urbano para proyectos habitacionales, para urbanizaciones, etc. Por un lado tenemos, que es muy importante, todo lo que tiene que ver con un instrumento que trata básicamente de lo que es la declaración, digamos, de la provisión prioritaria de servicios y equipamientos en determinadas zonas de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que el municipio, a través de una ordenanza municipal, puede delimitar determinados inmuebles o zonas de la ciudad en donde entienda que es prioritario desarrollar servicios e infraestructura, ¿sí? ¿Por qué importa esto? Básicamente porque una declaración como esa lo que significa es que las inversiones prioritariamente, o sea, ya legalmente no van a tener que ver con una idea de la discrecionalidad del Estado, sino que prioritariamente, de manera legal, deberían atender al crecimiento de los servicios y a la expansión de los servicios o la realización del equipamiento en esos lugares. En esos y no en otros, ¿sí? O sea, no es una cuestión discrecional. Y eso sirve y obliga al municipio. Pero una vez que esa ordenanza, a su vez, es refrendada por el Ejecutivo Provincial, también obliga a las inversiones de la provincia de Buenos Aires. Es decir que, si uno puede planificar dentro de la ciudad cuáles son esas porciones de suelo, inmuebles o sectores de la ciudad que requieren de una inversión prioritaria, a través de una ordenanza como esta, lo que se puede hacer es proyectar esa inversión en el tiempo y de alguna manera hacer que el gasto del Estado municipal destinado a esos rubros tenga un grado de vinculatoriedad con la obligación de invertir en esos lugares dados. Además de esta declaración de provisión, digamos, de servicios necesarias, también existe dentro del Código de Ordenamiento Territorial la declaración de edificación necesaria. La declaración de edificación necesaria, en realidad, si bien está en el Código de Ordenamiento Territorial del municipio, es una herramienta que existe desde los años 70 dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo del año 76 de la provincia de Buenos Aires. No me voy a extender demasiado, pero básicamente lo que prevé ese instrumento es que el municipio pueda declarar que determinados inmuebles, digamos, ya sea porque están vacantes o porque tienen construcciones que están derruidas o construcciones que están paralizadas, digo, tengan su titular, el titular de dominio de esos inmuebles, tenga la obligación, dentro de determinados lapsos de tiempo, de construir, digo, bajo la penalidad de que en el caso de incumplir con esta obligación de construir, se le pueda aplicar un impuesto progresivo en el tiempo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve básicamente para que muchos terrenos que están, digamos, vacantes, digamos, derruidos o sin edificar, y que se encuentran pastando, digamos, especulando, de alguna manera tengan un incentivo, ya sea para volver a ser utilizados, digamos, o para volver al mercado, ya sea a través de la venta de esos terrenos, pero no para que queden en lugares que muchas veces están dentro del ejido urbano, en sectores estratégicos, que ya tienen los servicios provistos, etc., y que sin embargo, digamos, no tienen ningún tipo de utilización, y les generan, en efecto, muchas veces al municipio, un costo de mantenimiento, de saneamiento, porque generan microbasurales, o incluso problemas de inseguridad. Hay muchos estudios, que bueno, no viene al caso por el tiempo que tenemos, pero hay muchos estudios que vinculan, de hecho, la inseguridad urbana, y desde una perspectiva de género, al hecho de tener que transitar lugares que están precisamente sin construir, en una situación de abandono. Y finalmente, voy a hablar del englobamiento parcelario, que también está incluido en el Código de Ordenamiento Territorial del municipio, o el reajuste de tierras, ¿no? Perdón, Soledad, te sí. pido si vas redondeando. Sí, y termino. Que conjuntamente con los consorcios urbanísticos son una herramienta muy importante, muy útil, digamos, en particular para la matrícula que está escuchando, porque les permiten de alguna manera generar formas asociativas, ¿no? Para generar proyectos habitacionales en el territorio,
algunas públicas privadas, otras privadas privadas, para generar proyectos, que bueno, en algún momento podremos desarrollarlas con mayor precisión. Para cerrar, creo que el contexto de la pandemia, de alguna manera, lo que permite es que hay muchos tabúes jurídicos que se han ido limando y han puesto sobre la mesa una desigualdad urbana como nunca antes, y demostrado la necesidad de avanzar en transformaciones más profundas. Muchos de los instrumentos que a veces se vuelven a crear, ya están creados, y no es necesario crear más instrumentos, sino implementar los existentes. Y yo creo que la tarea que tenemos en el municipio de General Pueyrredón, precisamente desde diferentes sectores, es lograr que estos instrumentos se apliquen para el desarrollo de políticas que permitan garantizar el acceso al hábitat. Muchas gracias. Gracias, Sole. Bueno, vamos a seguir con la exposición. Ahora va a tener la palabra Daniel del Pino. Bueno, Daniel, gracias, bienvenido. Daniel del Pino es arquitecto, es miembro del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat en representación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Es exdirector general del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, expresidente del colegio y actual presidente de FEPUDA, que es la Federación de Entidades Profesionales de la provincia. Así que, bueno, Daniel, te dejo. Muchas gracias. Gracias por invitarme, por tener la posibilidad de compartir este panel con personas que realmente me enorgullece hacerlo. Y bueno, vamos a tratar de contar algo sobre lo que me parece que podemos aportar desde los arquitectos, digamos, a algo que hasta ahora tiene bastantes aspectos legales. Bueno, no voy a hacer una historia del tema, pero me parece que por ahí vale alguna reflexión. Yo creo que el tema del hábitat y la vivienda, en general, no es una novedad, que es un tema realmente grave en nuestra sociedad y que se ha ido acrecentando en la medida que se acrecentaron las desigualdades sociales y que se polarizaron las diferencias sobre esto. Todos sabemos que en última instancia la ciudad no deja de ser, o es realmente, la proyección de una sociedad sobre el territorio. Y evidentemente, una sociedad cargada de desigualdades e injusticias, prácticamente imposible pretender un territorio en el cual el derecho a la ciudad y el derecho al acceso al hábitat digno sea de fácil situación para las grandes mayorías. No obstante eso, a lo largo digamos, de nuestra historia, a pesar de esto ser un tema precisamente tan candente, por las razones que precisamente estamos planteando y que muy bien se ha expresado, sobre todo creo que Soledad, no se ha avanzado notablemente desde el Estado en este aspecto. Yo, digamos, podría reconocer como por lo menos periodos, entre lo más reciente, donde realmente la problemática del hábitat y la vivienda ha sido muy importante en la agenda del Estado. Uno, muy atrás, a mediados del siglo XX, con la gestión del peronismo, y si no, ya tendría que, me parece, acercarme al siglo XXI, entre los años 2004 y 2015, donde, digamos, hubo una decisión también de volcar a ese problema y a buscar una solución, digamos, y ponerlo en la agenda como tema trascendente para la gestión de gobierno. En el medio, bueno, hubo épocas donde el tema no fue tomado en cuenta y hubo algunos aportes que me gustaría también destacar.
Digo, a principios de los 70 creo que hubo una movida muy importante, que bueno, después se vio truncada con el proceso que todos sufrimos, y creo que a fines de los 80, alrededor de los 90, en provincia de Buenos Aires, con la federalización del FONAVI, en el gobierno de Antonio Castiero, con Oscar Balestieri como subsecretario de Vivienda de la provincia, creo que también hubo una clara decisión de reconocer que evidentemente hay que pensar el tema del hábitat y la vivienda de otro lugar. Algunos que por ahí tuvieron la suerte de participar en eso, recordarán que se lanzaron programas como el ProTIA, ProCasa, lotes con servicio. Se desarrollaron actividades como los encuentros de tierra y vivienda en San Bernardo, que duraban varios días y eran, digamos, un ámbito de debate, de intercambio y de conexión entre distintos sectores de la población y de las distintas actividades que tenían que ver en la producción del hábitat. Eran debates intensos donde las conclusiones que ahí se lograban incidían después en las acciones de gobierno. Esto de alguna manera tuvo un accionar no efímero, pero a mi criterio acotado en el tiempo. Pero nos dejó algunas, me parece, enseñanzas o algunos condicionamientos, situaciones, o reconocimiento de situaciones que entiendo fueron empezando a formar otra visión de cómo debería encararse la problemática del hábitat. Primero, que evidentemente no se podía pensar en el problema de la vivienda y del hábitat sin reconocer el problema de la tierra. Entonces digo, como bien decía Soledad en mi anterior exposición, digamos, el problema de la tierra empezó a ser un problema reconocido y que necesariamente había que tomar. Y que por otra parte, la vivienda no era una obra pública más, que se podría licitar y construir como un puente, una avenida o una rambla, sino que tenía que ver, como bien decíamos, con la interacción de muchos factores, sectores y condicionantes sociales, económicos, políticos, que evidentemente no eran factibles encarar desde una visión tradicional donde el problema parecía resolverse a partir de sembrar cajitas de 50 metros cuadrados, a partir de una licitación y sobre todo generalmente en lugares donde era complicado acceder o llevar la infraestructura. Esto de alguna manera creo que si bien no tuvo una continuidad, sí permitió, me parece, generar todo un movimiento que a pesar de que no fue totalmente absorbido después por el Estado, sí en parte dejó su incidencia y fue abonando, digamos, el desarrollo de actividades en paralelas a las formales que hacía el Estado, o de las cuales participaba parcialmente, pero que fueron generando otras formas y otras metodologías de producir el hábitat popular. Y fueron formando también otras organizaciones de la sociedad civil que se empezaron a preocupar por este tema. Yo creo que eso es importante destacarlo porque a mi gusto, por lo menos en lo que tiene que ver con la visión de la producción del hábitat, en la provincia de Buenos Aires, me parece que tuvo un impacto que generó para mi gusto una presión después, aunque no haya sido inmediato el resultado o no haya continuado en esa dimensión. Bueno, después evidentemente del 2001, aparece, digamos, la otra parte donde yo destacaba como etapa donde nuevamente
se pone esto en la agenda, se pone en primer lugar o en todos los primeros lugares, y de alguna manera se reconoce como una necesidad sobre la cual había que actuar y que además debería estar totalmente, digamos, articulada con la generación de trabajo, situación que evidentemente va de la mano, ¿no? Entiendo yo, en una visión de una sociedad que pretende resolver o tratar de impulsar la solución de ambos problemas. Pero bueno, en esta etapa yo creo que hubo un primer programa que también me interesa marcarlo porque creo que fue bastante interesante y habría que rescatar cosas, que es la emergencia habitacional, techo y trabajo, que era un programa que de alguna manera intentó capitalizar, y lo hizo, organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, y en el cual el Estado aportó lo suyo, y creo que en realidad tuvo un resultado, a mi gusto, bueno. Pero de alguna manera fue, digamos, rebasado por el plan federal, que sí, creo que tuvo una dimensión superlativa, que, digamos, la intención era construir en todo el país en 2 años más de 100 viviendas, y en la provincia de Buenos Aires creo que 43.000. Pero, como también decía Soledad, encontró obstáculos, y esos obstáculos, entre otros, fueran también el problema de la tierra. En esa época me tocó ser funcionario de la provincia, del instituto, y bueno, cuando tuvimos que encarar el tema, creo que había limitaciones de distinto tipo, ¿no? Algunas tenían que ver con la concepción del plan, porque en realidad el tema de los límites de los metros cuadrados era un tema que ya estaba implícito de origen. El pensar en una vivienda convencional, aunque sea chiquita, pero todo eso creo que podía ser bastante discutible. El problema más complicado, que después se trasladó también al procrear, era el tema de la tierra. La tierra era difícil de conseguir, el Estado no tenía en cantidad y en abundancia y en condiciones. Entonces, como se dijo, tuvimos que recurrir a los TPU, que eran una variante mejor que el TPP, que era terreno, proyecto y precio. Esto era TPU porque, bueno, digamos, se le aportaban ciertos prototipos que podían ser calculables para que hagan un proyecto urbano, y el valor, por eso la acción no corría, el monto era fijo, lo cual suponía una mejora porque, digamos, quien ofrecía el mejor proyecto o el mejor producto, la mejor tierra, por un precio ya fijado. Pero la realidad es que después no hubo forma de elegir porque no había competencias en ese aspecto, las tierras eran las que se conseguían. Entonces, digamos, volvimos a de alguna manera repetir situaciones de las que no queríamos repetir. Y bueno, creo que algo parecido pasó con el procrear. También el problema de la tierra fue difícil de resolver. Pero, ¿qué pasa? A mi criterio, digamos, ha avanzado notablemente, me parece, en ese aspecto. Primero porque quizás ya en esa época había algunos instrumentos, pero no sé si estaban o claramente visibilizados o si había la decisión dentro de las estructuras de utilizarlos. Pero a posteriori de eso, avanzamos mucho más. Yo creo que la sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la 14449, nos da un avance superlativo en este aspecto, porque además de
aportarnos los instrumentos legales ya explicitados que nos permiten avanzar, no solo sobre el problema de la tierra, sino sobre distintas formas de articular incluso con sectores privados, pero en otras condiciones, sino que también me parece que crea ámbitos necesarios de debate y de, digamos, intercambio que tampoco estaban considerados en las formas más tradicionales de encarar la situación desde el Estado. Digo, hoy tenemos el Consejo Provincial del Hábitat, que es un organismo multisectorial y multidisciplinario, que en realidad es un lugar donde realmente, si le damos la dimensión que tiene, que creo que en este momento se le está dando, nos permite realmente avanzar en el camino que tenemos que hacerlo, digamos, en el camino que tiene que ver con que la producción del hábitat no es una cuestión, digamos, como decíamos, de una obra pública más, y que por otra parte tampoco se resuelve en un gabinete con 5 iluminados, sino que tiene que ver con una apertura y una amplia participación de los distintos sectores de la sociedad, de los distintos sectores de la comunidad, y que me parece que es lo que ahí sucede. Y un compromiso de todos los sectores del Estado que ahí confluyen. Ese es el objetivo de este organismo, y eso es lo que debiera pasar. Durante este organismo se creó, creo que la ley se sancionó a fines del 13 y arrancó en 2014, y tuvo un arranque más o menos auspicioso, pero después durante un tiempo largo, yo diría unos 4 años aproximadamente, fue una situación casi de supervivencia, donde realmente creo que en 4 años cambiaron 5 subsecretarios, pasó del Ministerio de Infraestructura al Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, en fin, el organismo se fue como desarticulando y de alguna manera fue perdiendo lo que en realidad con sucesivos cambios y con la situación de arrancar y reubicarlo, fue perdiendo como la potencialidad que debería tener. Pero bueno, a partir de diciembre pasado creo que esto se ha potenciado. Bueno, Rubén seguramente va a hablar más que yo de esto porque es, digamos, quien hoy lo conduce. Creo que además, precisamente por eso, está conducido o está a cargo de este ámbito, digamos, un colega que digamos que tiene amplia experiencia y participación en esto. Entonces me parece que, digamos, esto es una forma de jerarquizar el ámbito, y ese ámbito es precisamente una de las herramientas que, aunque sea un ámbito que ha permitido poner sobre la mesa todos los necesarios que tienen que ver con esto a nivel provincial, y me parece que además se debe complementar con los consejos locales. Hoy, digamos, la mayoría de los municipios no tienen estos consejos, son pocos los que lo han formado, y los pocos que lo han formado, en realidad no todo funciona. Por lo tanto, creo que es fundamental su impulso. Bueno, creo que de alguna manera me embalé bastante con esto, pero me parecía importante marcarlo, porque en realidad mi intención es de alguna forma relacionar esto con nuestro actor y transmitir que, si bien es cierto que el problema no era nuevo, como dije al principio, el problema tuvo distintas formas de encararse, y aun cuando se quiso tomar de otra manera, probablemente no estaban las herramientas necesarias para avanzar en ese territorio. Hoy las tenemos, y seguramente vamos a tener más. Y hoy, digamos, el problema de la vivienda y del hábitat es en la agenda como uno de los temas prioritarios. No nos olvidemos que de pasar a ser una secretaría dentro de un lugar que no sabíamos ni dónde estaba, hoy tenemos un ministerio a nivel nacional, que eso me parece
que es la mejor demostración, que casi no necesita palabras, de mostrarnos que hoy esto está en la agenda a nivel de ministerio. Y a nivel provincial, también, si estamos viendo que está funcionando este organismo, que los demás organismos que tienen que ver dentro con esto participen de esto, que participen articuladamente y que, digamos, a nivel de ministerio también es evidente que se está apoyando el tema. Que se están lanzando programas como el Plan Nacional de Suelo, Argentina Construye, y también se ha lanzado un concurso desde el Ministerio. Estos 3 programas que yo he mencionado probablemente merezcan ciertas consideraciones. Por ejemplo, el programa Argentina Construye creo que pone en evidencia, y yo acuerdo con eso, una situación justamente de la que no nos podemos olvidar. Que el problema no tiene que ver solamente con entregar una vivienda llave en mano, como se hacía antiguamente. El problema tiene variedad de situaciones, por lo cuanto tiene que tener un variado, y plantea un variado. Tenemos terminaciones, tenemos ampliaciones, núcleos húmedos, vivienda completa, vivienda para el que necesita ampliar o completar o pintar o arreglar, en fin, una variedad de situaciones que me parece que es correcto que estas estén, porque justamente lo que no debemos hacer es creer que el problema es uno solo. Y creo que está claro que esto muestre. Sí me preocupa un poco que en lo que vi hasta ahora no aparece claramente cómo es la inserción de toda la cantidad de arquitectos que hoy estamos trabajando en estos temas, ni si considera su honorario como parte de la plata que acá se entrega. Bueno, digo esto por un ámbito colegial como el que estamos, me parece que es una de las partes que tenemos que ver, que a lo mejor están o a lo mejor hay que hablarlas, pero me parece que sería importante. En el caso del concurso lanzado por la Ministerio, me da la impresión que tiene bastante inclinación a pensar el aporte de la investigación, de las universidades, incluso de los estudiantes, que no me parece que esté mal. Pero también creo que esto, que ha pasado mucho tiempo desde que las cosas se planteaban solamente desde el tablero o la computadora, y que hoy hay una experiencia acumulada por un montón de colegas también que trabajan en relación con estas organizaciones sociales que periódicamente están pateando los barrios y que vienen acumulando experiencia, y que me parece que no veo demasiado cuál es la inserción ahí. Pero esto lo invalida. Yo creo que estamos en una etapa donde tenemos que sumar, y a eso es donde quería finalmente llegar. Creo que nosotros los arquitectos podíamos en alguna medida, en algún momento, responsabilizar de algunos malos resultados espaciales, urbanos, porque teníamos limitaciones en los aspectos legales, los aspectos de no reconocer todo esto que estamos planteando en el menú, en las herramientas, pero hoy hemos avanzado mucho en eso y hay desde el Estado un reconocimiento de estas situaciones. Entonces me parece que nosotros deberíamos también avanzar en el debate específico nuestro, qué con estas herramientas podemos elaborar, qué podemos producir, y yo creo que en ese aspecto es muy importante esto que está intentando llevar adelante el Distrito 9, estos consultorios, se llamen como se llamen, estos ámbitos donde se empieza a interactuar con los distintos sectores de la comunidad, con los sectores más necesitados, y como colegio es importante que empecemos también a debatir de qué manera se regla este trabajo o cómo este trabajo lo hacemos incorporar a nuestra grilla de posibles actividades, que de hecho las hacemos, pero cómo las normamos, cómo las tomamos
y cómo de alguna manera potenciamos, porque en la realidad existe, pero vemos que muchas veces los colegas que están laburando ahí están invisibilizados. Y por otra parte, cómo cuando avanzamos en la resolución espacial, material de todo esto, digamos, no tomamos en cuenta la cajita de los 50 metros cuadrados, no solo en nuestra cabeza, sino en la realidad. Porque digo, y tomando una anécdota que tiene que ver con el plan federal, me acuerdo que en ese momento nos dicen, bueno, 45 metros cuadrados, tantos pesos, tanto por metro cuadrado. Entonces digo, yo pensé lo que piensa cualquier arquitecto por ahí, digo, pucha, con esta plata yo podría hacer más metros cuadrados si por ahí, en vez de hacer una casita clásica, hago un espacio más grande, con más flexibilidad, y pienso de qué manera después avanzamos en la resolución interna, pero le doy una cáscara más grande a familias que probablemente el que menos tiene 5 hijos, y no lo meto en una latita de 45 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa? Evidentemente, hasta esa época todavía, la formalidad de algunas improntas que nos determinaban la situación estaba basado en eso. Yo creo que hay que superar esa instancia. No digo que la solución es esa, pero sí lo que creo que tenemos que pensar en una visión más amplia, que no tenga que ver con un modelito que repico en un montón de lugares, en una provincia con una cantidad de situaciones totalmente distintas, geográficas, climáticas, digamos, espaciales, de escala. No es lo mismo el conurbano, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, el interior. Digo, entonces, me parece que para eso los colegas, y me parece que está bueno que usemos la estructura del colegio, que es federal, que tiene distritos, que tiene delegaciones, y que tiene en la mayoría de sus distritos institutos de hábitat, y a nivel provincial tenemos el I+D, que de alguna manera ha tomado el tema. Me parece fundamental que estos debates, que ya tienen que ver no tanto con qué pasó con la normativa, sino cómo la usamos y cómo traducimos eso desde nuestra herramienta principal, que es el diseño, en situaciones que nos permitan producir un hábitat, ¿no?, y acorde a las necesidades de las distintas situaciones, que no es, digamos, acotado a tanto metro o cuántos metros, o que esté referido solamente a eso. Y que Perdón, por otro Daniel, lado, sí. perdóname que te interrumpa, está súper interesante, pero estamos como un poco pasados con el tiempo. Bueno, Así que perdón, me embalé si y, bueno, podés redondear sintetizo. Bueno, yo creo que tenemos que desarrollar ese debate. Que tenemos elementos de antecedente, como algunos que nombré, y otros más cercanos. Hay ejemplos que deberíamos conocer. Villa Palito, por ejemplo, en La Matanza, Villa 7 y la obra del Cholo Cedrón, que ustedes lo deben conocer bastante, porque la mayor parte está en Mar del Plata, que parece que son buenos y claros ejemplos de cómo producir hábitat para los sectores populares, para los sectores más necesitados, sin la condicionante de, digamos, la repetitividad, sí, y que recuperan claramente la participación de los distintos sectores. Eso me parece. Y eso propongo, digamos, que arranquemos en este debate y que este sea motivo de nuestro debate como arquitectos. Clarísimo. Te agradezco, Daniel. No, gracias a ustedes. Bueno, para finalizar, vamos a darle la palabra a Rubén Pascolini. Rubén es exsecretario nacional de Acceso al Hábitat y actual subsecretario de Tierra y Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Rubén, por aceptar la invitación y bueno, bienvenido, te doy la palabra. Bien. Bueno, muchas gracias a los arquitectos y arquitectas del Distrito 9
valorar esta iniciativa. Como se ha dicho acá, a mí me parece que es muy importante que hablemos sobre el hábitat. Ya creo que hablar del hábitat es un progreso histórico, ¿no? Digo, no es un concepto del orden natural, digo, es un concepto que indica dimensiones diversas, como se fue diciendo en las anteriores intervenciones, y me parece que eso es un proceso. Yo creo que quería compartir con ustedes una pequeña teoría que vengo elaborando estos últimos días. Creo que el sol del 25 del hábitat y del territorio viene asomando, y que se está produciendo el 25 de mayo del hábitat y del territorio. ¿Y por qué digo lo del 25 de mayo? ¿No? Porque me acuerdo de que hace un tiempo, cuando se expropió YPF, a los que en ese momento estaban a cargo, conduciendo la expropiación de YPF, en el debate político, ¿no? Se le reclamaba por qué no se había hecho antes, ¿no? Digo, estaba bien, pero ¿por qué no se había hecho antes? Entonces uno de los que conducía, digamos, la iniciativa de la expropiación, le contestó, dice, bueno, ¿por qué no fue el 24? ¿Por qué no fue el 23? ¿Por qué no fue el 18 de mayo del 1810 y fue el 25 de mayo? Porque el 25 de mayo se dieron las circunstancias históricas para que eso sucediera. Y a mí me parece que se están construyendo las circunstancias históricas para que pase este 25 de mayo del hábitat y del territorio. Y digo hábitat y territorio porque me parece que, como han dicho Soledad, Martín, Daniel, están sucediendo cosas tan preocupantes, ¿no?, para la humanidad y por supuesto para los argentinos, las argentinas, los bonaerenses, las bonaerenses, que me parece que se está incorporando en la agenda pública con semejante potencia la problemática de la desigualdad en el hábitat y la desigualdad en el territorio, ¿no?, que creo que están dadas las circunstancias. Porque yo creo que Martín hablaba de materiales jurídicos, ¿no? Y no de normativas, sino de materiales jurídicos que son mucho más que las normativas. Creo que eso tiene que ver con los grandes acuerdos sociales que se construyen muchas veces en base a tragedias, a situaciones que son muy conmocionantes para las sociedades. Y me parece que hoy estamos transitando esa etapa, ¿no? Porque por la preocupación que tenemos todos en relación a la salud de los barrios populares, como se le denomina ahora, que no se limita a los barrios populares, porque en realidad los límites son de seguridad y de inseguridad son muy difusos, empiezan a ser muy difusos. Entonces me parece que están pasando cosas. Hace unos días se anunció La Argentina Construye, como decía Soledad, se congelaron los alquileres, se congelaron las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, se prohibieron los desalojos. Hoy estuvimos a punto de que se votara la ley de alquileres, que la verdad que muchas veces quienes participamos de lo que se llama el mundo hábitat subestimamos, y sin embargo en el último censo, en el 2010, la población que alquilaba era del 16%, ¿no? Hoy en la provincia de Buenos Aires es aproximadamente del 20%, y en las grandes ciudades alcanza el 40%, el 30%, quiero decir, la alternativa del acceso a la vivienda a través de un alquiler es una alternativa absolutamente masiva. Una alternativa en la que el Estado prácticamente no interviene, es una relación privada.
Por lo tanto, que el Estado empiece a regularlo o que pronuncie esa regulación, que establezca una relación menos abusiva entre las partes, me parece que es parte de estos progresos. Yo creo que va a haber, es probable que haya anuncios en algún momento cercano en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares que tengan que ver con esto. Me parece que la sociedad hoy está preparada para producir grandes políticas que apunten a resolver estas grandes desigualdades. Yo fui parte de la gestión anterior, la gestión de Néstor y de Cristina, entre el 2003 y el 2015, y la verdad que habían mejorado, los indicadores sociales habían mejorado, los indicadores de desocupación, los indicadores de pobreza, de indigencia, habían mejorado mucho. Pero la problemática de la vivienda, de los déficits habitacionales, no habían logrado reducirse, a pesar de que hubo una inversión 6 veces mayor que en los 12 años anteriores en dólares, de 108 mil millones de dólares. Se habían hecho 1.200 soluciones habitacionales a través de los planes federales, 150.000 viviendas a través del Procrear, 30.000 viviendas a través de desarrollos urbanísticos. Quiero decir, había habido una inversión importante y sin embargo los déficits habitacionales no se reducían. Entonces, pareciera que la decisión con respecto a la problemática del hábitat que nos convoca hoy necesita de un gran acuerdo social, ¿no? Porque también yo creo que el Estado es eso, ¿no? El Estado es acuerdo social, ¿no? Digo, para que un gobernante en algún momento decida para resolver la desigualdad, a las desigualdades para resolverlas hay que financiarlas, ¿no? Digo, no se resuelven solamente con la decisión política es fundamental, pero después hay que financiarlas, hay que definir recursos para esas políticas. Y para poder definir esos recursos tiene que haber acuerdo social, la sociedad tiene que estar de acuerdo. ¿No? Ha pasado muchas veces que políticas que eran progresivas, que eran causas justas, como decimos nosotros, no tuvieron acuerdo social y no se pudieron llevar adelante. Así que a mí me parece que hoy están dadas las condiciones. Yo creo que el Estado tiene que ser un protagonista fundamental, los Estados, porque siempre insisto, y disculpen lo que me han escuchado otras veces, porque no los aburro con esto, pero el Estado argentino es un Estado federal, ¿no? ¿Quién decide dónde se construye, qué se construye, cuánto se construye, cómo se construye? No es el Estado nacional, son los estados provinciales y facultades delegadas en los estados municipales. Por lo tanto, para poder resolver esta problemática del hábitat necesitamos de un gran acuerdo entre las distintas instancias del Estado. Pero además necesitamos a una comunidad de la que creo que los arquitectos y arquitectos que además forman parte de la comunidad, pero tienen una responsabilidad adicional por los conocimientos que hemos adquirido, tienen que ser parte, esa comunidad tiene que ser parte de esas políticas. No digo porque si no, bueno, Daniel hizo un recorrido muy interesante de la historia de las políticas públicas, ¿no? Insisto, yo creo que el Estado tiene que ser parte fundamental, pero tiene que haber una comunidad muy comprometida. Esa relación entre Estado y comunidad tiene que ser diferente. Soledad y Martín hicieron un recorrido sobre todas las normativas vigentes que tenemos, ¿no? Digo, Soledad explicó el Banco de Tierras, ¿no? Del 92, Soledad, ¿no? ¿Qué pasó con esa herramienta tan interesante que se tenía? ¿Por qué no se utilizó? Evidentemente no había un acuerdo social para utilizarla, es decir, las herramientas existen. Con respecto a los alquileres, volviendo, las herramientas existen, hay que hacerlas cumplir. Pero para que quien gobierna, quien está al frente con pequeñas o grandes responsabilidades, pueda lograr hacerlas cumplir, necesita acuerdo social, ¿no?
Y hoy creo que están dadas esas condiciones para poder avanzar en algunas políticas públicas que tenga al Estado protagonista, pero no ese Estado de alguna manera paternalista que producía todas las soluciones, ¿no? Digo, y no una comunidad, por el otro lado, descomprometida que tira piedras y le reclama a ese Estado paternalista soluciones que no va a poder realizar por sí solo. A mí me parece que hace falta un Estado más democrático, más participativo, más sensible y una comunidad más comprometida. Me parece que eso se ha ido produciendo, ¿no? Digo, yo digo, entre ese Estado paternalista y esas comunidades interesantísimas que se dan en todos lados, en la pobreza, en la clase media, ¿no? Digo, que hoy hasta se autogestionan el barrio, ¿no? Digo, hay lugares donde el barriecito ya abre una caja de ahorro, acumula ahorros en esa caja de ahorro y se arregla las calles, se cambian las luminarias. La verdad, para los que creemos en el Estado, es vergonzante eso, ¿no? Digo, que esa sociedad, ¿por qué? Porque ese barrio fue 500 veces a reclamar el cambio de una luminaria y no consiguió una respuesta. Entonces empieza a autogestionarse. Yo lo que creo es que en esta etapa que viene, nosotros tenemos que lograr un Estado que no amordace ese esfuerzo de la comunidad, que lo conduzca, que lo dirija, ¿no? Y una comunidad que tampoco se encierre y se autonomice, porque también esa es otra de las desviaciones de las comunidades que está habiendo en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, y no sé si en Mar del Plata sucede, comunidades pobres a las que no se puede entrar, ¿no? Comunidades que se han tabicado y se resuelven todas las cosas. Resuelven la apertura de las calles, resuelven el tendido de eléctrico de manera informal, ¿no? Me parece que hay que construir una nueva relación y me parece que están dadas las condiciones, ¿no? Las políticas que nosotros estamos llevando adelante desde la provincia, a ver, quiero aclarar que asumimos en diciembre y hace una parte importante de nuestra gestión fue atravesada por esta etapa, ¿no? Digo para sacarme la responsabilidad, simplemente que el Estado fue conmovido por la cuarentena, ¿no? Digo, estamos trabajando en las urgencias, ¿no? Digo, pero ¿cuáles eran las líneas de acción, por lo menos de la Subsecretaría de Hábitat, que además no es el único organismo que interviene? Porque también esa es otra cuestión que me parece que hay que resolver, es la integración de las políticas públicas de hábitat, ¿no? Daniel valoraba el funcionamiento del Consejo Provincial de Hábitat. Bueno, ¿qué es lo que se está intentando en ese Consejo Provincial de Hábitat? Que intervengamos todos, que intervenga Hidráulica, que intervenga el ARBA, que intervenga Escribanía General de la provincia, que intervenga el ADA, que es el que autoriza todo lo que tenga que ver con la administración del agua. Quiero decir, me parece que uno de los grandes desafíos que tiene esta etapa es la integración de las políticas públicas, porque el territorio está integrado, ¿no? El territorio no está fragmentado, está mal fragmentar al territorio, porque el territorio es el que nos pide soluciones integrales, ¿no? Y bueno, en esa dirección estamos. La idea es promover, generar suelo, ¿no? De alguna manera dando una respuesta a este reclamo histórico que han descrito Soledad, Martín,
de que no hay posibilidades de políticas de vivienda si no hay políticas de suelo, enfrentando, creo que quizás una de las concepciones más potentes que están imbricadas en nuestra sociedad, que es la concepción de la propiedad. Digo, de eso también nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no? Digo, cualquier política de suelo fuerte que haya implica de alguna manera alterar esa concepción civilista extrema de que yo con mi propiedad hago lo que quiero, ¿no? Digo, implica promover una concepción reinversionista, no una concepción rentística, que además le conviene a toda la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad que para poder generar inclusión necesita generar trabajo, y para poder generar trabajo necesita industrializarse, y para poder industrializarse tiene que generar diversificación productiva. Si los insumos básicos de una familia, la alimentación, la vivienda, y la vestimenta consumen todo el ingreso de la familia, no hay posibilidades de diversificación productiva, porque no hay capacidad de ahorro para acceder a otros consumos. Pero también vale revisar esa teoría keynesiana del consumo, ¿no? Digo, consumir para generar trabajo y generar industria. Porque la verdad que nuestro país es un país que está atravesado por el fantasma histórico de las restricciones externas, de la falta de dólares. En ese sentido, la producción de hábitat es muy buena porque es una producción que puede realizarse sin consumir inversiones externas, digo, sin comprar productos externos, porque los podemos producir acá. Nosotros tenemos conocimientos, producimos nuestros propios insumos, por lo tanto la producción del hábitat es importante como para reactivar la economía sin generar complicaciones en la balanza comercial. Creo que también vale, como decía Daniel, preguntarse quién va a producir ese hábitat, ¿no? Digo, lo van a producir las grandes empresas de manera concentrada, lo van a producir las pequeñas y medianas empresas, la economía social, colaborativa, ¿no? Digo, popular. Me parece que ese también es un desafío, digo, el poder democratizar la producción del hábitat, ¿no? Porque de alguna manera la concepción de vivienda en términos cuantitativos, tiene que ver con una historia, ¿no? Digo, que Daniel contaba, digo, la historia de las grandes empresas contratistas, ¿no? Que además a mí no me avergüenza realmente haber hecho miles y miles de viviendas como se hicieron en Argentina a través del Fondo Fonavi. Me parece expresión de un país que tiene un Estado, que de alguna manera entendió a la vivienda como parte de la seguridad social, pero la verdad creo que estamos en condiciones y tenemos el desafío de producir el hábitat de otra manera, porque una parte importante del déficit no es cuantitativo, es cualitativo. Y ese déficit cualitativo se resuelve no con la producción de las grandes empresas contratistas, se resuelve con la intervención sensible, amorosa, pequeña, que tiene que ver con una producción muy democratizada. Yo cuando escuchaba que ustedes están planteando las consultorías, ¿no? Digo, me pareció que es como que tiene que ver con esto que estoy planteando, ¿no? Digo, esto de construir una nueva relación entre el Estado y la comunidad. Y el Colegio de Arquitectos se plantea como un puente entre esa nueva relación, ¿no? Entre el Estado y la comunidad. Y empieza, yo pensaba, digo, si a esa consultoría, además de ir familias individuales, un día van
10 familias que viven en una cuadra, ¿no? En una calle. Y dicen, bueno, en realidad nosotros, además de intervenir en nuestras casas, queremos intervenir en lo público, queremos mejorar lo público y queremos que los arquitectos nos ayuden a diseñar lo público, a construir identidad, a construir comunidad en esta calle, con el Estado, por supuesto, pero el arquitecto también interviniendo en lo público, ¿no? Digo, en lo público comunitario. Me parece que esta iniciativa tiene como una, han tenido ustedes, tiene como una potencialidad fenomenal y que tiene que ver con construir, ser parte de la construcción de un hábitat más democrático, más con igualdad espacial, ¿no? Donde el arquitecto deja de ser un artista, ¿no? Y pasa a ser parte de esa ciudadanía que lucha de esa sociedad que lucha por una ciudad más y un territorio más igualitario. Me parece que vienen tiempos de pensar en nuevas ciudades, tiempos en los que probablemente la pulsión migratoria se modifique, ¿no? Digo, que esas localidades del interior de la provincia de menos de 50.000 habitantes que fueron expulsivas de población. Los otros días hablaba con el intendente de Alberti, una población de 14.700 habitantes en el 47. 14.000 en el 47. Hoy tiene 11.000. Ni siquiera se produjo el crecimiento vegetativo. La ciudad envejeció. Coronel Pringles, otro proyecto político, gobierna también viviendas desocupadas, la población cuestionando casas que se deterioran, baja la recaudación, envejece la población. Es probable que hoy esas localidades, si uno de alguna manera se ajusta a los casos de infecciones y de muertes, son lugares seguros. Es muy probable que sean atractivos. Hoy el Estado tiene que regular esa inversión de la pulsión migratoria, pero eso el gobierno local va a tener que ser de alguna manera muy protagonista de cómo se realiza, ¿no? Y seguramente eso nos va a ayudar a reducir las grandes desigualdades que hay en términos ocupacionales en la provincia de Buenos Aires. El conurbano tiene una densidad poblacional de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El interior tiene 19. El 64% de la población vive en el 1% de la superficie de la provincia. El 36% vive en el otro 99%. Realmente, por eso digo que me parece que, y esos números hoy se está hablando de eso. Me parece que eso nos habilita a que los arquitectos y arquitectas seamos parte de eso, en la responsabilidad que estemos, en la trinchera que estemos, en la escala que estemos, en la vivienda, en la calle, en el barrio, en la ciudad, en la región, no importa. Me parece que nosotros tenemos que trabajar para eso, ¿no? Digo, para que el sol del 25 del hábitat y el territorio asome pronto. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Bueno, la verdad que fue un nivel de intensidad alto porque todas las exposiciones me resultaron muy interesantes, pero para decir algo breve, lo que me viene a la mente es, porque en todas las exposiciones hubo como un raconto histórico, ¿no? Entonces, recién me anoté valorar la construcción histórica que tenemos, ¿no? Porque, digamos, Martín hizo todo el raconto de normativas, Soledad de instrumentos que ya tenemos, hablando de la Municipalidad de General Pueyrredón, pero seguramente es algo que también sucede en otros partidos, en otros municipios. O sea, valorar la construcción histórica de todos esos instrumentos, de las normativas, de todo el raconto de políticas en relación al planes de vivienda que hizo Daniel, y por supuesto valorar la construcción histórica política que venís contando. Y en relación a esto de valorar la construcción histórica, quería también aclarar que el proyecto de los consultorios también tiene una historia,
Nosotros en el distrito se hizo el año pasado la Bienal Internacional de Arquitectura, vinieron arquitectos y arquitectas del Distrito 4 a presentar una política que ya tienen, que ya está funcionando, muy similar a esto de los consultorios. Y en Mar del Plata, como bien nombró creo que Daniel, está toda la historia del Cholo Cedrón. El otro día hablando con Marta Pérez Schneider de Gesell, que también tuvieron una experiencia en el año 99 del proyecto Casa. O sea, también en gestiones anteriores acá hubo otra especie de consultorio, bueno, que no prosperó, pero digamos, hay un montón de experiencias. Yo creo que esto no es algo que nace solo, sino que obviamente es el resultado de una construcción histórica de un montón de gente que bueno, que viene sembrando, ¿no? En ese sentido. Así que, como para redondear. No sé si llegaron preguntas, Diego, al WhatsApp que habíamos puesto ahí en el chat. Sí, hay algunas preguntas, ahí tienen anotado el número, por si alguien no lo ve, es 2235-342175. Yo tengo anotadas acá algunas preguntas que ya pude bajar. No, yo simplemente quería nuevamente agradecerle a Martín, a Soledad y a Daniel, y en especial a Rubén, porque sabemos que está en un cargo ejecutivo, que el tiempo es lo que menos les sobra, así que quería nuevamente agradecerles. Y después quería hacer un refuerzo sobre lo que dijo Daniel, porque también hay varias preguntas, sino consignas en torno a esto, que se planteó, digamos que los arquitectos y las arquitectas queremos tener injerencia en los planes que están bajando, en el Argentino Construya, que realmente no lo tenemos. Pero yo quiero hacer un pequeño mea culpa, porque yo creo que desde la institución nuestra hay una falencia en ese sentido. Tenemos una ley muy vieja, que tiene más de 30 y pico de años, y que considera a los profesionales solamente en el ejercicio liberal. Nosotros, para llevar adelante estos consultorios técnicos de orientación, tuvimos que hacer zancadillas a la ley, y todavía estamos pensando cómo vamos a hacer para que no se genere un trabajo profesional que esté por afuera de los honorarios. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar, yo retomo eso que pidió Rubén, que es un pacto social, en este caso sería entre el Estado y el Colegio de Arquitectos. Simplemente eso. Después, bueno, arranco con una pregunta, por si alguien tiene que retirarse, pregunta por la posibilidad de ver este Zoom grabado. Les digo que sí, que nosotros la semana que viene inauguramos una página web nueva del distrito, que tiene una parte social muy importante, y de ahí se puede bajar a través de YouTube esta charla y verla nuevamente. Así que bueno, arranco con las preguntas. Hay una que podría ser para Soledad o para Martín, que preguntan si en la actualidad está vigente el Banco de Tierras en el municipio de General Pueyrredón, y si el Estado provincial tiene algún control sobre esos bancos de tierras, si es que existieran en los municipios. Sí, el Banco de Tierras existe, claramente. De hecho, el Banco de Tierras en este momento es el que lleva adelante, si alguno de ustedes ha ido, me imagino que claramente lo han hecho, se han ido ahí al edificio municipal, ahí pueden hacer la constitución de bien de familia en el Banco de Tierras, que es básicamente la oferta que está a la vista del Banco de Tierras, ¿no? Digo, para el ciudadano de a pie que va caminando, el Banco de Tierras es un lugar a donde uno pide la constitución del bien de familia, que no es menor, digo, es proteger la vivienda de cada uno, pero lo que quiero decir es que una cosa que nos llamó la atención, y esto lo pongo al margen, es que al momento de trabajar todo el déficit habitacional desde el colegio, desde la comisión de hábitat, por ejemplo, y verificar cómo el Estado analiza el déficit habitacional en el municipio de General Pueyrredón, la cuestión del suelo no aparece, no es un tema. Entonces, lo que quiero decir es que ahí hay una falencia clara del Banco de Tierras en el sentido de la identidad de su función. Y respecto de si puede ser controlado por la provincia, no, el Banco de Tierras es una institución que forma parte de la estructura municipal, digamos, y además es el municipio quien ejerce, digamos, son bienes que le pertenecen al municipio, no a la provincia. De hecho, los bienes de la provincia que son cedidos al municipio también están registrados en este banco que le pertenece al municipio. Bueno, muy bien. Después tengo una pregunta, tengo 3 preguntas para Rubén.
La primera dice, ¿cómo considera la incorporación del capital privado para cubrir este déficit de vivienda que estamos analizando? Me parece que en esto que venía diciendo del acuerdo social, no me parece mal. El tema es quién conduce la producción de la que participa el capital privado, cuáles son las rentabilidades, digo, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que debatir, no si participa o no. Me parece que el tema es eso, quién lo conduce y, bueno, y en qué condiciones. Bien. La segunda pregunta, que es muy interesante, dice, ¿cómo dotar al suelo de infraestructura y servicios si las empresas de servicios son privadas? Y si la solución sería estatizar. Claro. Bueno, eso es muy interesante. Es decir, cuando hablábamos de intereses en el territorio, hay que tener en cuenta que la Argentina es un país con niveles de extranjerización y de concentración altísimos. Y la verdad que en la producción del hábitat, la utilización de los servicios públicos es un factor importante. Que además tiene dos sentidos negativos. Uno que decide hacia dónde crecen las ciudades, y otros que además se apropian del ahorro interno, ¿no? Supongo que valorando los acuerdos sociales, en algún momento probablemente nuestra sociedad decida que es inteligente para toda nuestra sociedad recuperar la administración de los servicios públicos, ¿no? Esa es una decisión muy, muy importante, insisto, en los dos sentidos, en poder decidir el destino de las ciudades y además recuperar que todos esos excedentes que no se localizan definitivamente en Argentina puedan utilizarse en el desarrollo de nuestra sociedad, se queden acá. Bueno, muy bien. La tercera pregunta dice, ¿cómo ves la expropiación como solución con las tierras improductivas o especulativas? Si cabe esa operación. Sí, la expropiación es una institución que existe. Hay quienes que dicen que es el mayor reconocimiento a la propiedad privada, ¿no? La expropiación, porque implica una compensación. En la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, la institución expropiación está desprestigiada porque hay muchísimas expropiaciones que se llevaron adelante en términos legislativos y que después no se definieron, no se pagaron, pero es un recurso para poder establecer, planificar territorios, ¿no? Bien. Después hay una pregunta que es un poco amplia, un poco universal, pero bueno, quizás hay algún trabajo hecho. Preguntan si en el contexto de la pandemia hay alguna densidad recomendada para las ciudades, si se evalúa una densidad, digamos, ideal. Mirá, lo que se está haciendo hoy es relevar a partir de los datos censales que tenemos y focalizándonos en el conurbano especialmente, es relevando las densidades que hay en todo el conurbano, ¿no? Densidades y hacinamiento, que son dos datos que nos parecen importantes considerar en términos de inseguridad sanitaria. La verdad, si nos ajustamos a los datos concretos, pareciera que las densidades más bajas son más seguras en términos sanitarios, ¿no? Pero yo por lo menos desconozco que haya alguna conclusión hecha en ese sentido, ¿no? Hoy es relevar para de alguna manera trabajar en la coyuntura, ¿no?
Bueno, muy bien. Después no, preguntas no hay más, hay todas consignas, felicitaciones y apoyo a todo lo que se dijo acá. Así que, si Eduardo querés cerrar. Y bueno, la verdad un placer este panel tan variado, digamos, y calificado. Las exposiciones fueron muy motivadoras. Me quedé con un par de ideas de la última exposición, la de Rubén. Que, bueno, un tema, el de estos consultorios barriales que estamos implementando, me da toda la sensación, lo estaba pensando mientras él hablaba, que, digamos, de las grandes áreas metropolitanas, ¿no? Que yo veo todas las noches en la televisión cómo se, digamos, discuten entre provincia, ciudad, ¿no? Y bueno, es en realidad una gran área metropolitana que este bichito la ha dejado tan vulnerable, ¿no? Por último, no sé quién está hablando, pero para cerrar, invitarlos mañana, que vamos a tener, para cerrar, invitarlos mañana al Zoom que vamos a tener sobre urbanismo táctico, donde van a hablar gente de Pinamar, el secretario de Planeamiento, Ariel Galera, y tenemos una invitada de una doctora en urbanismo de la Universidad de Río de Janeiro, así que bueno, es la primera experiencia internacional del Zoom 9. Así que bueno, nuevamente agradecerles, fue un placer para nosotros poder recibir tan calificados oradores y bueno, esperemos vernos pronto. Así que muchas gracias por todo. Quien quiera participar en el Zoom de mañana y no sea colegiado, puede enviar la solicitud para que enviemos el link al WhatsApp que mandaron las preguntas. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.